Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos, querida familia. Los saludo a todos con alegría, con la gracia de Dios, hoy en este día miércoles de nuestra cuarta semana del tiempo ordinario. Escuchamos este pasaje del Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versos del 1 al 6. Y a partir de aquí y durante 3 capítulos, San Marcos nos va a ir presentando cómo reaccionan ante la persona de Jesús sus propios discípulos. Antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general, ahora son los más allegados. De nuevo podemos ver que Jesús no tiene demasiado éxito entre sus familiares y vecinos de Nazaret. Sí admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas, pero no terminan por creer en él. De hecho, aseguran que es el carpintero, el hijo de María, que entre ellos viven sus hermanos. Pero desconfían de él, no llegan a dar ese paso a la fe, y Jesús pues obviamente se extraña de su falta de fe. Quizás si Jesús el Mesías hubiera aparecido como un guerrero o un político, quizás lo hubieran aceptado, hubieran creído en él. Por lo tanto, se cumple una vez más lo que dice la Sagrada Escritura: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O como lo expresa Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Y ya el anciano Simeón en el Evangelio de San Lucas lo había dicho a sus padres, que Jesús iba a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. Lo de llamar hermanos a Santiago, José, Judas y Simón, nos dicen los expertos en las lenguas semitas, que puede significar otros grados de parentesco. Algún primo, algún pariente lejano. Y de hecho en San Marcos se va a citar más adelante en el capítulo 15 a 2 de ellos, quien era su madre, que también se llamaba María. Equivalentemente nosotros somos ahora los de su casa, los más cercanos al Señor, los que celebramos incluso diariamente su Eucaristía y escuchamos su palabra. Hay que reconocer a Jesús en medio de nosotros, hay que creer en Él, que a Jesús no le extrañe nuestra falta de fe. Hay que ver los signos que hace en cada uno de nosotros. La excesiva familiaridad y la rutina son enemigos del aprecio y del amor. Nos impiden reconocer la voz de Dios en muchos signos cotidianos de su presencia, en muchos acontecimientos en la naturaleza, en los ejemplos de las personas que viven con nosotros, a veces muy sencillas e insignificantes según el mundo, pero ricas en dones espirituales y verdaderos profetas de Dios. Tal vez, querida familia, podemos defendernos de tales testimonios como los vecinos de Nazaret con un simple ¿pero qué no es este el carpintero? Y seguir tranquilamente nuestro camino. Pero preguntémonos cómo podía hablar Dios a los de Nazaret por medio de un obrero humilde, sin cultura, a quien además conocen desde hace años. ¿Cómo puede el hijo de María ser el Mesías? Cualquier explicación, hermanos, resulta válida. Por eso hay que acercarnos a su mensaje. No hay que acostumbrarnos a él, hay que reconocerlo y valorar siempre su presencia, con una mentalidad sencilla,
humilde, sin presupuesto, sin creer que ya lo conocemos, que sabemos de Él. Hay que reconocerlo como el enviado de Dios, hay que aceptar la predicación de su reino, llena de novedad y de compromiso. Es algo parecido a lo que sucede en los que no acaban de aceptar la figura de la Virgen María, tal como aparece en las páginas del Evangelio, una mujer sencilla, mujer del pueblo, sin milagros, experta en dolor, presente en momentos difíciles, críticos y también en gloriosos espectaculares de la vida de Jesús. Hay personas que prefieren los milagros y las apariciones, mientras que Dios habla cada día en signos tan pequeños como una familia unida, como un plato de sopa en la mesa, como la gracia del trabajo o de la salud. Hay que buscar esa humildad. Ejemplo de la Virgen María. Esta figura evangélica de la Virgen María tiene que ser muy cercana a nuestra vida y hay que tener así también la vida de Jesús. Cuando nosotros somos invitados a celebrar la Eucaristía y a participar de la vida de Cristo en la comunión, también hacemos un ejercicio de humildad a reconocerle presente en esos dos elementos tan sencillos y humanos, el pan y el vino. Pero tenemos su palabra de que en estos frutos de nuestra tierra, los mismos que honran nuestra mesa familiar, nos está dando desde su existencia de resucitado, nada menos que su propia vida. Familia, que tengan todos un bendecido miércoles. Reconozcamos a Jesús con humildad y sencillez y que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Que tengan todos un excelente y bendecido miércoles.